Bienvenido a mis estudiantes de 10º grado. En el día de hoy hablaremos sobre las gráficas potenciales y exponenciales. Comparto con ustedes esta presentación relativa al tema. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un papel milimetrado. Es un papel cuya última división es el milímetro, o sea, la división más pequeña de ese papel. ¿Qué es un logaritmo? Es un exponente al que es necesario elevar una cantidad positiva llamada base para que resulte un número determinado. Un ejemplo de eso. Si yo quiero saber cuál es el logaritmo de 100 de base 10, yo tendré que preguntarme, bueno, ¿a qué exponente tengo que elevar 10 para que me dé 100? Sería 2. El exponente es la base. Si yo preguntara, ¿cuál es el logaritmo de base 2 de 8? Tendría que preguntarme, ¿a qué exponente tengo que elevar 2 para que me dé 8? Sería 3. Entonces nos damos cuenta que el exponente es el logaritmo de un número. Teniendo eso claro, podemos entonces hablar de lo que es un papel milimetrado, un papel semilog. Ahí tengo dos papeles. El papel milimetrado es un papel que tiene, como dije, la última división es el milímetro. De manera vertical tiene 25 centímetros aquí. Estas rayitas que están acá, las que más se ven, son centímetros. Cada centímetro tiene 10 milímetros. Por lo tanto, de aquí, desde el punto más bajo al punto más alto, hay 25 centímetros y hay 25 por 10, porque cada centímetro tiene 10 milímetros. Hay 250 milímetros o 250 rayitas de las más pequeñas. Y de la parte vertical, horizontal, hay 18 centímetros, por lo tanto hay 280 milímetros porque cada centímetro tiene 10 milímetros. Del otro lado hay un papel que tiene una escala vertical y una escala horizontal. Como ustedes ven, la escala horizontal es una escala normal, las divisiones son iguales, por lo tanto ahí no hay ningún logaritmo ni nada por el estilo. Pero en la parte vertical hay unas escalas diferentes. Bueno, el logaritmo o el papel, las escalas logarítmicas lo que hace es que son al principio más grandes, ¿verdad? Fíjense que de 1 a 2 tengo más división, 20 divisiones, de 2 a 3 también tengo 20 divisiones, pero se van achicando las divisiones, ¿verdad? Los espacios se van achicando. De 3 a 6 tengo 10 divisiones, ¿verdad? Y de 6 a 1, aquí sería 10, tengo 5 divisiones por cada uno. Entonces, fíjense que se van achicando, se van como apiñando al final. Entonces, este es un ciclo. De 1 a 10 es un ciclo. Si yo considero que mi punto más bajo es 1, este será 10. Pero si yo considero que mi punto más bajo es 10, este será 100. Y entonces este será, de arriba será, el otro ciclo será, si este es 100, este será 1000. Pero si aquí es 1 y aquí es 10, este será de 10 a 100. O sea, van aumentando de forma potencial. Eso es lo que es un papel semilog. Una escala log, ¿verdad? Una de los ejes tiene una escala log y el otro eje tiene una escala normal. El papel doblemente logarítmico, que es el que tengo enfrente, es un papel que tiene los dos ciclos. Fíjense que hay dos ciclos. Aquí hay una parte, te ven la raya esta que divide este bloque de este. Este es un ciclo, este es otro ciclo. Pero acá también tengo un ciclo abajo y un ciclo arriba. Entonces es un papel de dos ciclos, de 2 por 2. Se dice 2 por 2 porque son dos ciclos en la vertical y dos ciclos en la horizontal. Y también se le llama log-log. O sea, papel doblemente logaritmo es un nombre, papel de dos ciclos es otro nombre y papel log-log es otro nombre. Pero el mismo nombre para este papel que estoy mostrando ahora mismo en pantalla. Ahora,
Ustedes me preguntarán, profesor, ¿y hay papel logarítmico de 3 ciclos? Sí lo hay. Creo que hasta de 4 hay. Pero claro, los espacios van a ser mucho más pequeños, las divisiones van a ser más pequeñas, más dificultoso trabajar con ese papel. Pero puede ser que haya variables o fenómenos que requieran o tengan datos con datos muy separados, digamos un dato en 10, por decir un número, o 20, otro dato en ciento y pico, sería de 10 a la 2, y otro dato en 1000, que sería 10 a la 3. Entonces agarra 3 ciclos, 10, ciento y pico y 1000 y pico. O 20, 200 y pico y 2000 y pico. Entonces, en ese caso si se requiere un papel de 3 ciclos. Bien. Bueno, ya expliqué. Ahora, ¿qué voy a explicar las divisiones? En las primeras divisiones que hay aquí, en primer cuadro, vertical o horizontal, fíjense que hay 20 rayitas. De manera que cada rayita vale 0.5, 0.05. Usted divide 1 entre 20, le da 0.5. 0.05, perdón. Eso va a ser válido desde el 1 hasta el 3, porque del 2 al 3 también hay 20 rayitas. Ahora, del 3 al 6, las divisiones de esta escala son 10. Entonces, cada rayita vale 0.1, es un décimo. Y de 6 a 10 en este caso, hay 5 divisiones, o sea que cada rayita vale 0.2. Ese es para que tengan, y eso va a ser de manera vertical y de manera horizontal. Lo mismo que yo hago acá es lo mismo que yo hago acá con las escalas. Me refiero con las escalas. Con los números y los valores no, porque los valores de la tabla son valores de un experimento, de una experiencia, de un laboratorio, etc. Bien, veamos a un ejemplo de esta aplicación que vamos a ver aquí. Aquí vamos a verlo aquí. Tenemos que la función potencial, esta es una aplicación para todos los gráficos potenciales y exponenciales. En este modelo, la variable dependiente, ¿verdad? La variable dependiente es la que va verticalmente. Es una función de la variable independiente. Yo le expliqué en clase que nosotros, digo, los que son hijos, ¿verdad? Son la variable dependiente y los que son padres de ustedes son la variable independiente porque ustedes dependen de sus papás, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a introducir Ustedes saben, por ejemplo, que la proporcionalidad en estas gráficas potenciales es con el exponente de la variable independiente. Ese exponente puede tener 3 formas. Puede ser un entero, en todo caso será una curva hacia abajo, de abajo hacia arriba, perdón, en esta forma, como lo estoy señalando en mi, ¿verdad? Y viene aquí abajo así, así. Ahora vamos a ver una. Después está la que tiene un exponente fraccionario, que va a ser así, en esta forma, o sea, la concavidad va a ser contraria a la que teníamos antes. Y la última es de un exponente negativo, porque la concavidad es hacia abajo. Esas gráficas con exponente negativo son gráficas decrecientes. Y las dos anteriores que les mencioné, con exponente entero o con exponente fraccionario, son gráficas crecientes, ¿verdad? Y las crecientes, y todas ellas se pueden trabajar con escala doblemente logarítmica. Bueno, vamos aquí ahora a ver qué pasa con el tema de los logaritmos. Bueno, si nosotros decimos que la función potencial responde de esta forma, todas responden, digamos que todas sean una sola, para hacerlo más fácil, para no tener que poner uno sobre X. 1 sobre X es igual a, no, bueno, no tengo aquí eh, lápiz, pero 1 sobre X, déjeme ver si consigo un lápiz. Un segundito. Sí, no, bueno, lo explicaré en clase. Aquí yo tengo logaritmo
y igual a k por x a la n. Si yo le saco el logaritmo a y, yo escribo logaritmo de y, es igual al logaritmo de k por x a la n. Bueno, el logaritmo de un producto, del producto de dos cantidades, k y x a la n, es el logaritmo, como dice aquí, de k más el logaritmo de x a la n. Pero es que el logaritmo también de una potencia es igual a la potencia, que en este caso es n, por el logaritmo de su base. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es la ecuación de una recta, donde esto es lo que es la variable dependiente, esto que está aquí es la variable independiente, n viene siendo mi pendiente, y el logaritmo de k va a ser el lugar donde la gráfica corta o toca al eje de la variable dependiente. Entonces, si yo quiero sacar cuánto vale n, nada más tengo que buscar dos puntos en la gráfica, ¿verdad? Digamos, si por ejemplo escogiera el punto más alto, el máximo punto, 720, y el mínimo punto sería 346, hago la diferencia del logaritmo de 720 menos el logaritmo de 346 entre el logaritmo de x, en este caso x2, que sería 75.25, el punto donde está 720. Y luego tomo el punto donde está 346 menos el logaritmo de 2.27, como está aquí en la tabla. Ahora lo vamos a ver solucionado. Entonces vamos a tener que sale esto. Miren, sale esta gráfica. En el papel milimetrado me va a salir una curva como esta, ¿verdad? Ellos dicen inclusive ahí cuál es la escala. Yo le voy a mandar la presentación también, de manera que tengan la presentación y tengan el video. Y luego está que esto lo traslado, o sea, lo voy haciendo también en el papel doblemente logarítmico. Miren lo que me sale esta gráfica, una recta. Claro, si la pendiente de esta recta es mayor de 45, o sea, el n, que es la pendiente de esta recta, va a ser un valor mayor de 1. Si fuera menor de 45, sería un valor menor de 1, ¿verdad? Entonces ahí tengo pues la gráfica en papel milimetrado y la gráfica en papel log-log o doblemente logarítmico. Entonces vamos a ver ahora lo que yo le estaba planteando. ¿Qué va a pasar ahora? Fíjense lo que pasa ahora. Voy a poner esto por aquí. El exponente a partir de los logaritmos se determina con la expresión 4.9. Era la que yo tenía en antes. Logaritmo de y2 menos yo logaritmo de y1 de la variable pendiente 2, punto más alto, y el logaritmo de x2 menos el logaritmo de x1. Bueno, ya le dije, agarramos el logaritmo de x2, que era 75.25, menos el logaritmo del último punto, que es el punto mínimo, que era 4.05, sobre el logaritmo de 720 menos el logaritmo de 346, ¿verdad? Si se recuerdan de la tabla, se las pongo de nuevo, ¿no? Se las pongo de nuevo. Fíjense aquí está el logaritmo de 75 menos el de 247, de este que está aquí, 227, sobre el logaritmo de 720 menos el logaritmo de 346. Vamos ahora acá. Entonces, fíjense que cuando hago la operación, toda esta operación, que busco el logaritmo, ustedes nada más tienen que buscar la palabra log, ¿verdad? Log de 75.25 le va a dar 1.88. El log de 4.05 le va a dar 0.61. Y así sucesivamente restan, después dividen y le da 3.99. Eso aproximadamente es 4. Entonces, el exponente que estoy buscando es 4. Entonces, mi gráfica va a ser E igual a K por T a la 4. Esta N se va a reemplazar porque es 4, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encuentro K? Bueno, pues yo despejo la ecuación esta, despejo K, que decir que la quiero dejar sola. Entonces, como esto está multiplicando, pasaría dividiendo a E. Entonces, busco un valor, un punto cualquiera, digamos, busco el punto 15. ¿Dónde está 15 punto? No, en la gráfica anterior.
15 punto algo. Aquí está, aquí está. Busco el punto 15.70. Cualquier punto pueden buscar. Estos dos tienen que ser los dos valores en el mismo nivel. 15.75 lo reemplazo con 440. O pude buscar este con este también. Cualquiera. No tiene que ser necesariamente el del medio o el de los extremos. Cualquier punto para buscar cuánto vale acá. Entonces volvamos para atrás. Reemplazamos 15.81 entre 4.86 elevado a la cuarta. Eso lo hacen con la calculadora. Le va a dar un valor, usted hace eso con la calculadora y le da 2.800 por 10 a la menos 10. Aquí sí tienen que trabajar tienen que colocar los valores de su calculadora de manera que le dé un resultado exponencial, que le dé notación científica, porque es un valor muy grande y la calculadora además tiene para 8 espacios y no le va a registrar el 10. Así que ahí la única manera de hacerlo es con notación científica. Bueno, ustedes ven entonces que le da watts arriba y Kelvin a la cuarta abajo. La ecuación quedaría entonces así, reemplazando. E queda igual, rojo con rojo. La K, que es lo que acabo de calcular, es 2.800 por 10 a la menos 10 watts sobre Kelvin a la cuarta, por la variable independiente a la cuarta. Y esa sería mi ecuación matemática o mi ecuación de valores, ¿no? Esa es básicamente la relación que hay. Para esa gráfica, la relación que hay para la energía con la temperatura. Vamos a ver otra gráfica ahora, otro ejemplo. Aquí tenemos, fíjense ustedes, aquí tenemos un péndulo, el periodo de un péndulo. Dice una péndula, es un péndulo. Exponente fraccionario. Aquí va a dar un exponente fraccionario. En el análisis experimental del péndulo simple, se determina la variación del mismo a medida que se asignan valores a la longitud. O sea, se cambia el tamaño el tamaño del péndulo, del hilo. Se pone un hilo más chico, uno más grande y así sucesivamente, y se mide cuánto es el periodo. El periodo es la distancia que va de un extremo al otro y regresa. Ahí se toma con un cronómetro y exactamente sale esto. Ok, entonces, fíjense, con 10 centímetros, con 20 centímetros, con 30 centímetros, miren lo que dio, con 0,0, no pasa nada, con 10 puntos pasa esto. Esta es la tabla que se forma ahí. Ahora, bueno, con la escala que está ahí, que recomiendan ellos, hacemos la gráfica. ¿Qué pasa con la gráfica ahora? La gráfica dice lo siguiente, vamos a ver. Papel normal o milimetrado, me sale esta curva. Miren la curva, ¿cómo es la concavidad? La concavidad es hacia arriba. La concavidad es la forma de la curva, para que sepan qué significa la palabra concavidad. Después agarro esta misma gráfica con los valores que están en la tabla y lo hago en papel log-log. Y en papel log-log me sale esta gráfica. Si ustedes se dan cuenta, esta es una gráfica que tiene una pendiente menor de ¿qué? De 1. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo, porque el ángulo de esta línea es de menos de 45. 45 es la mitad de 90. Así que es un ángulo, cuando usted tiene ese ángulo, es como la mitad de esta línea que está aquí. Digamos, de una página, si dibujáramos una página, sería la mitad de la página, así más o menos. Ok, bien. Y acá está más acostado, por lo tanto, si está más acostada la gráfica, el ángulo es muy pequeño y la pendiente va a ser un decimal. Bien. Entonces, fíjense ustedes ahora qué pasa si buscamos los valores. Si determinamos el exponente y la constante K, la ecuación que relaciona el periodo de un péndulo simple con su longitud estaría dada por T igual a... O sea, esta sería la ecuación. Ahora, ¿cómo hicimos eso? Bueno, recuerden que estamos usando el mismo procedimiento. Usamos eh, la Y, la N igual al logaritmo de Y menos el logaritmo de... Ya usamos dos valores de la tabla, buscamos dos valores cualquiera, puede ser este con este, ¿verdad? Y este con este, y entonces logaritmo de este menos logaritmo de este, ¿verdad? Siempre tiene que ser, arriba va el de Y, o sea, va el de Y el de abajo va el de X. Esa es la única cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, con eso nos dio lo que dice aquí, nos dio 2.
nos dio n, perdón, nos dio 0,5. Al darnos 0,5, ¿verdad? Lo que nos da es una raíz. Por eso que queda así. Este paso lo omitimos, nomás que para que supieran. El exponente base n va a ser un decimal, 0,5, y 0,5 es un medio. Acuérdense que yo le dije que el exponente fraccionario, ¿verdad? Un exponente fraccionario es una raíz, donde el denominador del exponente, en este caso es el 2, va a ser la raíz de raíz cuadrada, porque es el índice de la raíz. 2 es el índice de la raíz. Va aquí arribita, pero como el 2 es el mínimo exponente de una raíz cuadrada, de una raíz es la cuadrada, perdón, no se coloca, no se expone 2, solo se deja así expresado, raíz de L. ¿Ve? Entonces, y con la operación que hacemos, buscamos K, despejamos la K y encontramos cuál es el valor de K. Bien. Básicamente ese es el esquema que vamos a usar para todas las gráficas. Bien, ahora vamos a ver un potencial decreciente de campo magnético alrededor de un conductor. Esta es otra gráfica, ¿verdad? Vamos a ver, ahí está la tabla R, ¿verdad? ¿Qué estamos midiendo aquí? Estamos midiendo, dada la tabla de valores, ¿verdad? Muestra cómo varía el campo magnético. El campo magnético es B alrededor de un conductor rectilíneo en función de la distancia. La distancia es R. Ok, metros. Miren que es metros. Y el campo magnético se mide en, esto es micro Tesla. Micro de la letra griega y Tesla es la unidad para medir campo magnético. Ahora, aquí hacemos la gráfica, pero me sale como con una concavidad hacia abajo. Cada vez que yo tengo una gráfica con una concavidad así, yo sé que el exponente es negativo. ¿Por qué? Quiere decir que es una relación inversa y el exponente va a ser negativo. Uno crece, el otro decrece. Y miren cómo sale la pendiente. La pendiente de esta gráfica es negativa. Eso quiere decir que el exponente es negativo. Si hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la primera gráfica, ¿verdad? De buscar el valor de n, me va a salir un valor normal, pero negativo. Entonces, fíjense, aquí cuánto me dio. Bueno, aquí no está no está el cálculo, el procedimiento, pero lo que sí quiero llamar la atención es el hecho de que la gráfica esta da un valor negativo porque el exponente pues, es una relación decreciente. Y yo puedo sacar la pendiente con el mismo método que usamos anteriormente y puedo calcularla acá con el mismo método que usamos anteriormente despegando de la ecuación. Básicamente es eso. Bueno, aquí tengo una gráfica decreciente, pero esta gráfica decreciente no es una gráfica exponencial. Digo, no es potencial, disculpen. Pero sí es una gráfica exponencial. Entonces aquí, ¿qué usan ellos? Ellos usan un papel, fíjense que sale medio curvita, ¿verdad? Es inversa también, pero usan un papel que no es, este papel es milimetrado, aquí abajo es milimetrado, es semilog. Usan un papel semilog, ¿verdad? Y acá está la columna que es logarítmica. Ahora, ¿cómo se saca esto? Bien, vamos para allá. Buscamos los mínimos, máximo y mínimo también de la tabla de valores, ¿verdad? Aquí buscamos un valor que era máximo, era 1,88 menos 3,30, ¿verdad? Pero abajo no va a ser log. Abajo va a ser el valor que vamos a usar aquí. Esto no es log, esto no es log. Me equivoqué aquí, tengo que corregir esto. Esto es solamente x2 menos x1. Entonces, vamos a tener acá 1,25 menos 0,25. Fíjense que no hay logaritmo, es simplemente una recta de los valores. Arriba sí hay logaritmo. Buscamos el logaritmo de acá de 1,85 y el logaritmo me va a dar esto.
y el logaritmo de esto me da esto, y esta recta me da 1, porque 1.25 menos 0.25 da 1. Esto hay un error. Cuando hice la copia de la fórmula, se me olvidó borrar el log aquí. Para que sepan, el log hay que borrarlo. Simplemente hay que borrar este log porque es semilogarítmico. Logaritmo arriba, pero abajo normal. Abajo normal. ¿Verdad? Entonces, acuérdense que la variable independiente es x aquí. Entonces, claro, cuando yo resto esto, me da una cantidad negativa, y una cantidad negativa otra cantidad, me da 0.5. Entonces, ¿cuánto es el exponente? N es igual a 0.5. Y entonces, y igual a kx, para esto buscamos el valor en la expresión, perdón, me da 0.57. Ellos redondean a 0.58, no sé por qué, pero bueno, está en 0.58. Y con la expresión, yo puedo buscar cuánto vale K, que sería mi valor inicial. En otras palabras, sería I por I sub 0, E, porque esta es semilogarítmica elevada a la menos todo el exponente que está ahí. O sea, todo lo que es N. Entonces, se busca el valor de I sub 0, me da 3.86 y se reemplaza aquí, porque acuérdense que aquí K viene siendo I sub 0. K viene siendo I sub 0. Y bueno, ya se eleva a este exponente y esa sería la fórmula. Esta sería la fórmula de esta gráfica. La intención de este tema es que ustedes tengan al menos una idea de lo que se puede trabajar con gráficas, pero fíjense que el procedimiento es el mismo que estamos usando desde que comenzamos con la primera expresión potencial, usando esta fórmula que está acá arriba, ¿verdad? Acuérdense que la fórmula era completa, era logaritmo de y2, ¿no? Menos logaritmo de y1 entre logaritmo de x2 menos logaritmo de x1. Pero en este caso, el último caso, aparte de abajo, acuérdense que le dije que no es logaritmo, es solamente x2 menos x1 porque la gráfica aquí es normal. Pero si es doblemente logaritmo, sería para los dos. Entonces, con esa fórmula podemos encontrar el valor de n, que es el exponente de la expresión que relaciona la variable dependiente con la variable independiente. Espero que esto pueda más o menos darle una idea de cómo se trabajan estos temas. Si no lo entienden en la primera explicación, vuelvan a repetir el video para ver si captan un poco lo que queremos nosotros expresar en esta presentación. Muchas gracias.